Buenas, mi nombre es Antonio Torres Solano y en este momento les voy a comentar algunos aspectos constructivos y operativos para el funcionamiento de un filtro percolador para el tratamiento de aguas residuales. En primer lugar, vamos a comentar algunos componentes básicos de este tipo de infraestructura. Posteriormente, vamos a detallar en algunos de estos componentes básicos y finalmente vamos a comentar algunos de los aspectos operativos que intervienen en el funcionamiento de la tecnología. En primer lugar, tenemos una tubería que nos va a través de la cual va a ingresar lo que es el agua residual que está lista para tratar y la cual va a subir a un sistema de distribución, que es este como se puede ver en este punto. En el sistema de distribución hay una serie de boquillas, las cuales se van a encargar de aplicar el agua residual y esta agua residual va a percolarse a través de un medio de relleno, como esta es la que se muestra en la figura. Al percolarse llega a lo que se conoce un sistema de drenaje, que es esta región que se encuentra acá, en la cual va a recuperarse esta agua residual junto con los sólidos o los lodos que se generaron en el filtro percolador. Y posteriormente, una fracción de ellos se van a dirigir a lo que es un sistema de clarificación secundario y otra parte pueden recircularse, como se ve en esta figura. Acá hay una estación de bombeo que se va a encargar de recircular una fracción de este efluente ya tratado para utilizarse en el filtro percolador nuevamente. Estas aberturas que se pueden observar corresponden a puntos de venteo que favorecen lo que es el ingreso del aire para que éste pase a través de todo el medio relleno. Y esto es importante cuando el sistema de ventilación es natural. La estructura externa generalmente se construye de concreto reforzado o también en el caso de que sean estructuras pequeñas, generalmente también se pueden utilizar otros materiales, o se han utilizado otros materiales como por ejemplo los aceros. Otra de las características importantes es el tamaño de este tipo de tecnologías. Normalmente hay casos en donde han tenido diámetros inclusive tan grandes como de 50 metros. Las profundidades pueden llegar inclusive a tener valores de 12 metros aproximadamente. Ahora ya, especificando en el medio relleno, se desea que tenga ciertas características deseables. Entre estas características deseables está proporcionar una superficie interfacial alta. Cuanto mayor es el área superficial de este medio de relleno, mayor es la cantidad o mayor contacto hay entre la biomasa que crece en él y lo que es el sustrato o la materia orgánica que queremos degradar. Al haber mayor contacto, entonces se favorece la velocidad de transferencia, bueno, la transferencia de masa, aumenta la velocidad de remoción de la materia orgánica y esto permite que el filtro percolador pueda operar efectivamente a cargas orgánicas mayores. Otra de las características importantes es que tienen que tener una elevada fracción de volumen vacío. Y esto es especialmente importante para favorecer una adecuada circulación del aire y una adecuada distribución del líquido a través de todo el medio de relleno y se dé ese contacto eh, fundamental entre lo que es la biomasa y el agua residual junto también con el aire. Una baja caída de presión. Esto principalmente es importante. Bueno, esto nos permitirá a trabajar a mayores caudales, tener capacidad para trabajar con mayores caudales si la caída de presión es baja, porque lo contrario, si tenemos un sistema con una alta caída de presión, lo que va a ocurrir es que a cierto valor de caudal se va a inundar fácilmente el filtro percolador y este es un problema operacional importante porque puede arrastrar en sí gran cantidad de la biomasa presente. Entonces, en este caso se desea que tenga baja caída de presión. Igualmente, si utilizamos ventilación forzada, al tener una baja caída de presión, entonces la potencia que requerimos de los ventiladores podría ser menor. Por lo tanto, se considera como una característica deseable para lo que son los medios de relleno. Otra de las características deseables es que tenga un bajo costo. También que sea química y biológicamente inerte. Y esto es precisamente para que no reaccione y no cambie su identidad o pueda afectar inclusive lo que es la actividad microbiológica, para que sea una adecuada la remoción de lo que es la materia orgánica en el agua residual. También que sea estructuralmente fuerte, y eso especialmente porque el relleno que se encuentra en la parte inferior debe soportar el peso del relleno que se encuentra por encima, junto con el agua residual y junto con la biomasa que crece por encima. Por lo tanto, es importante que este no se deforme con respecto al tiempo y que nos brinde una estabilidad estructural. Que sea ligero, en este caso, así podemos utilizar torres que sean más grandes, más altas, por así decirlo, y así poder fabricar o construir lo que son filtros percoladores más compactos. Y también, por otra parte, que tengan alta durabilidad para reducir los costes por mantenimiento y para evitar la necesidad de cambiar estos rellenos frecuentemente, que eso es un costo significativo. Los rellenos comunes generalmente los podemos agrupar en dos tipos.
unos que son plásticos y los otros que son rocas. Las rocas generalmente consisten en rocas de cuartilla, que generalmente tienen unos pocos milímetros de longitud, menos de 10 milímetros aproximadamente anda por ese valor, y posteriormente tenemos los plásticos, que pueden ser estructurados o también que se les conoce como regulares, y por otra parte los que se consideran que son aleatorios, que son como estos objetos que se pueden ver acá. Y precisamente se les denomina como aleatorios al azar porque se distribuyen aleatoriamente o se agregan al azar a lo que es la estructura del filtro percolador. Y en el caso de estructuras regulares, generalmente son unas láminas plásticas que son corrugadas y principalmente son corrugadas para favorecer lo que es la formación de la biopelícula en ellas y que tienen formas más regulares, como se puede ver en esta imagen. Una característica, un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es que si utilizamos rocas, generalmente el tamaño, la profundidad del filtro percolador se va a ver limitada a máximo aproximadamente de 2 metros. Y esto es por el gran peso que tienen este tipo de relleno en comparación a otros plásticos, en donde sí podemos utilizar profundidades mayores porque son más ligeros y eso nos da una mayor estabilidad estructural. Ahora, al comparar esos dos tipos de rocas con ciertos criterios importantes a la hora de la selección de un medio de relleno, tenemos principalmente, en primer lugar, lo que es la superficie interfacial. Como pueden ver, los rellenos plásticos estructurales son los que tienen mayor superficie interfacial, entonces al utilizar este tipo de relleno, eso nos brinda mayor capacidad para trabajar con mayores valores de carga orgánica, para que pueda ser tratada efectivamente. Y también al utilizar este tipo de rellenos, vamos a hacer filtros percoladores más compactos, precisamente por esa área superficial interfacial elevada. Mientras que las rocas son los que tienen la menor área interfacial en estos casos. El costo, con respecto al costo, la gran ventaja de las rocas es que tienen un bajo costo y una alta disponibilidad en comparación a los medios de relleno plásticos. Por otra parte, la fracción de volumen vacío es, es menor en las rocas, entonces esto puede más bien nos puede dar mayor probabilidad de producir ciertos taponamientos y así evitar la circulación adecuada del aire en los poros vacíos de este filtro. Entonces nos puede dar mayor probabilidad de problemas operacionales, por una mala circulación del aire y disminuir también lo que es la eficiencia de tratamiento. Por lo tanto, en estos casos, una mayor fracción de volumen vacío generalmente se puede encontrar en lo que son los medios de relleno que son plásticos. Entonces, de esta forma, estos pueden ofrecer a cargas mayores. Se ha comprobado que pueden ofrecer mejor desempeño en comparación a las rocas. Precisamente, una de las explicaciones es que permite una mejor circulación del aire a través de ellos. Y posteriormente, lo que se considera como la caída de presión es mayor en las rocas y en estos casos es menor en los plásticos, especialmente en los estructurados. Tienen bajas caídas de presión, por lo tanto, eso nos da mayor capacidad para trabajar con altos caudales de agua residual al utilizar este tipo de rellenos. Por otra parte, con respecto al sistema de distribución, es importante tomar en cuenta que para optimizar en sí lo que es la eficiencia de tratamiento, una de las formas de hacerlo es a través del sistema de distribución, de la aplicación correcta y adecuada del agua residual. Principalmente los sistemas de distribución los podemos agrupar en dos tipos principales, los que son rotatorios y los que son fijos. Empezaremos por los fijos. En el caso de los fijos, principalmente son unos tubos que tienen unas boquillas en las cuales se empieza a rociar el agua residual y se mantienen fijos, como su nombre lo dice, es decir, no tienen algún otro tipo de movimiento. En cambio, los rotatorios vamos a tener una serie de brazos, como se pueden ver los que están en la figura, este caso serían rotatorios. Tenemos una cantidad de brazos, que generalmente son 2 o 4, los cuales están conectados a un pivote central y los cuales van a rotar sobre un plano horizontal. Principalmente los rotatorios, cuando utilizamos ese tipo de sistema de distribución, generalmente este tipo puede ser impulsado ya sea por una cabeza hidráulica. Esto quiere decir que el propio agua residual que se distribuye por estos brazos va a provocar un impulso de forma tal que genere un torque y empiece y favorezca la rotación de este tipo de sistemas de distribución naturalmente. O también pueden impulsarse a través del uso de un motor eléctrico que se va a encargar de rotarlos. En los casos en donde haya una alta variabilidad de los caudales, es más recomendable utilizar lo que es un motor eléctrico, de forma que se pueda dar una distribución más controlada. Otra de las características a tomar en cuenta o factores que debemos tomar en cuenta en la selección de lo que es un sistema de distribución es que tenga una facilidad de limpieza, también que tenga una capacidad adecuada para adaptarse principalmente a estas variaciones en los caudales y que sean resistentes a la corrosión, porque el ambiente por el cual están expuestos constantemente
tener que aplicar agua residual es muy corrosivo. Entonces, para aumentar su vida útil es importante que sean resistentes a la corrosión. Por otra parte, tenemos el drenaje. En el drenaje, como pueden ver, es esta región que se encuentra en el fondo, principalmente consiste en losa perforada, en un tipo de losa perforado, inclusive si se utilizan rellenos plásticos, se puede utilizar como algún tipo de rejilla, la cual se va a encargar o que tenga una resistencia estructural, o mejor dicho, mecánica, suficiente para soportar todo el peso del relleno y todo el peso de la biomasa y del agua residual que están también o que circulan a través de él. Es importante en este caso que el suelo tenga una inclinación entre 1 a un 5%, principalmente para facilitar lo que es el drenaje del agua residual que se percola a través del relleno. Otra de las características es que estos canales que se pueden ver acá, el flujo de agua residual que circula por ellos tenga una velocidad aproximadamente de 0.60 metros por segundo, y esto con respecto al flujo promedio diario. Estos canales que se muestran acá también es importante que tengan facilidad de inspección, que puedan ser inspeccionados fácilmente. Y es importante instalar lo que son los puertos de ventilación en este sistema, siempre y cuando el sistema opere, bueno, mejor dicho, el suministro de oxígeno sea a través de ventilación natural. Ahora, con respecto al sistema de ventilación, como ya hemos mencionado, puede ser de forma natural o a través de ventilación forzada. En primer lugar, la ventilación natural, en este caso, ocurre a través de un fenómeno natural de convección. Principalmente, la diferencia en la temperatura va a favorecer la circulación del aire a través del medio relleno, y principalmente debe ser una diferencia de temperatura entre el agua residual y el aire para que esta circulación se dé. Eh, Otra de las características importantes es que el sistema de ventilación es natural. Se deben instalar puertos por encima del drenaje en toda la periferia prácticamente del filtro. El área de ventilación debe ser mayor al 15%, que en este caso el área superficial del filtro percolador, y se debe instalar 1 metro cuadrado de cada uno de esos puertos por cada 23 metros cuadrados de área superficial del filtro percolador. En estas figuras, como se pueden ver, es la dirección prácticamente del aire según la diferencia de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura del agua residual es mayor a la temperatura del aire, entonces el aire se va a mover hacia arriba del filtro percolador. En cambio, si la temperatura del agua es menor a la temperatura del aire, el aire va a fluir hacia abajo. Y como les mencioné anteriormente, bueno, esta ventilación ocurre principalmente por un gradiente de temperatura entre la temperatura del agua residual y la temperatura del aire. Esta va a impulsar a que el agua se traslade o se mueva a través del medio de relleno y se dé ese intercambio de oxígeno del aire a el agua residual y a lo que es la biomasa. El otro de los tipos es el sistema de ventilación forzada. En el sistema de ventilación forzada principalmente se utilizan lo que son ventiladores de bajo consumo energético. Y también estos ventiladores de bajo consumo energético o de baja presión tienen un costo económico relativamente bajo. El suministro de oxígeno, y de esta forma podemos suministrar una cantidad de oxígeno de forma controlada y de forma más confiable. Y principalmente eso es importante cuando la diferencia de temperatura, por ejemplo, el agua residual y el aire de un determinado lugar es muy pequeña, entonces puede haber un alto riesgo de lo que es la producción de malos olores por esa inadecuada circulación de aire. Entonces, en estos casos, mejor instalar lo que es un sistema de ventilación forzada, que nos permite dar un suministro seguro y eficaz de oxígeno. Entre las características, bueno, de acuerdo a la dirección del flujo de aire según el impulsor, los podemos clasificar en dos tipos principales, en ventiladores axiales y ventiladores centrífugos. Como se pueden ver, los ventiladores axiales son como estos que se muestran acá, y como están instalados, por ejemplo, en este filtro percolador, y por otra parte tenemos los ventiladores centrífugos. Para seleccionar un ventilador es necesario conocer cuál es el flujo de aire requerido y cuáles son las posibles variaciones en la cantidad de flujo de aire que se requiera. También cuál es la pérdida de presión o la pérdida de carga esperada y sus variaciones, el ruido que puede generar o el ruido permisible o deseado. En este caso, generalmente los centrífugos son más silenciosos en comparación a los ventiladores axiales. Eh, y también el costo económico. Generalmente los centrífugos también tienen un mayor valor económico en comparación a los axiales. Y el espacio disponible para instalarlos. Finalmente, ya para hablar de aspectos operativos, es importante monitorear el desempeño, y esto lo podemos hacer a través de análisis físico-químicos a la entrada y a la salida
de lo que es el filtro percolador, es decir, en el afluente y en el efluente. También hay que estar pendientes de la observación de inundación del filtro percolador, es decir, que se observa una capa de agua por encima del relleno, entonces ya en ese caso tenemos una inundación y esto es un síntoma de un crecimiento excesivo de una biopelícula que está atascando los poros que es del relleno y por lo tanto hay una pérdida de carga considerable en el sistema. También hay que monitorear la producción de lodos y esto podemos hacerlo con análisis de sólidos suspendidos totales en lo que es en el efluente. Y también hay que ver o estar pendientes de la proliferación de moscas. Y principalmente esto ocurre por una operación intermitente o cuando tenemos una carga orgánica muy baja. Entre otros de los aspectos operacionales, generalmente cuando hay problemas de olores o cuando hay un crecimiento excesivo de esta biopelícula, se inunda a propósito el filtro percolador para que así producir un esfuerzo cortante suficiente que arrastre esa biopelícula, ese exceso de biopelícula y así otra vez como destaponearlo, por decirlo de alguna forma. Y o también se pueden dar controles como por ejemplo controles de pH que favorezcan la caída de esta biopelícula. O también se ha demostrado en algunos casos que bueno, mantener un control del zacate en las zonas del agua residual, por ejemplo, puede favorecer una disminución de la cantidad de moscas. Y estas son algunas referencias en donde pueden consultar más acerca del tema. Por eso sería, gracias.